Las personas se convierten y entienden que tienen que leer la Biblia, pero como no tienen ese hábito de lectura, se les dificulta y viven más de la prédica, o sea, se mantienen, el alimento de ellos es lo que predica otra persona, y por eso el que hace uso del micrófono tiene que tener cuidado lo que va a enseñar, porque hay muchas personas que su Biblia es esa, es lo que se predica en el púlpito, porque semana van y semana vienen y no leen la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y eso no implica que tú seas una persona de unción. Bendiciones familia, nosotros somos Palmonte Podcast y en este nuevo segmento tenemos la oportunidad de presentar a un maestro de la Universidad Teológica Shalom, Jairo Lorenzo. Es un placer. Amén, muchas gracias ministro, el placer es mío. Amén. Maestro, vamos a arrancar inmediatamente. Maestro, las fuentes que componen el Nuevo Testamento. Ok. Para eso tenemos que irnos al periodo intertestamentario, mal llamado, periodo de silencio. Digo mal llamado porque en ese periodo se hizo bastante bulla, muy diferente de lo que piensan la mayoría de las personas. Dicen que fue un periodo de silencio porque no hubo una voz profética, pero se desarrollaron muchísimas doctrinas fundamentales para el Nuevo Testamento, muchísimas instituciones. Por ejemplo, cuando tú estás o terminas de leer el Antiguo Testamento, tú no lees nada referente al bautismo, no lees nada referente, por ejemplo, a los fariseos, a los saduceos, ni nada de eso. Y de repente tú llegas al Nuevo Testamento y te encuentras con todas estas cosas, te encuentras con un Sanedrín. Amén. También tengo entendido que en ese periodo se escribieron los libros de Daniel, de Esther. O sea que Eclesiastés también. Eclesiastés, o sea que podemos decir que esa doctrina de silencio nunca existió. No, eso nunca. O sea, siempre Dios se mantuvo en comunicación con su pueblo. Se mantuvo en comunicación. Como te dije, se desarrollaron doctrinas importantes, por ejemplo, la resurrección de los muertos. En el Antiguo Testamento tú no ves una doctrina clara de una resurrección de muertos, no se habla de eso. Donde aparece en Daniel, que precisamente, según la erudición, se escribió en el periodo intertestamentario. Luego en el libro segundo de los Macabeos, tú encuentras también una alusión a la resurrección. O sea que en ese periodo es que se desarrolla la doctrina. Vemos como Dios en este periodo también está dándole seguimiento, ¿verdad?, a las cosas, y cómo entonces finalmente esto sirve como plataforma para el Nuevo Testamento. O sea que los escritores del Nuevo Testamento, no escribieron en el vacío, sino que ya había una doctrina desarrollada. Y lógico, porque tú te imaginas a Jesús diciendo yo soy el Mesías, por ejemplo, o yo soy el Hijo del Hombre. O sea, nadie lo iba a entender. Nadie lo iba a entender. Pero estas cosas sucedieron en el periodo intertestamentario. Se desarrollaron también la doctrina del Hijo del Hombre, el Mesías, la resurrección. Entonces, cuando Jesús habla, no habla en el vacío, sino que ya existía esta doctrina y podía ser entendido. Amén. Maestro, tenemos un gran debate que muchos entidades religiosas quieren separar o quieren darle un peso mayor o uno menor a lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia y el valor de ambos? Se interrelacionan, o sea, están íntimamente conectados. El Antiguo Testamento, te voy a poner la alegoría o el símil de un árbol. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son un árbol. La raíz es el Antiguo Testamento y las ramas el Nuevo Testamento. O sea, el origen de todas las cosas comienza en el Antiguo Testamento. En Génesis, por ejemplo, vemos el origen del pecado. Vemos también el origen de la doctrina de la salvación. Vemos el origen del pueblo de Israel. O sea que es la base del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. Porque si tú no tienes un Nuevo Testamento, entonces ¿por qué Jesús murió? O sea, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Nadie va a entender eso. Tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender qué fue lo que pasó. Entonces la plataforma del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Es necesario el Antiguo Testamento. Así como tú dices, hay personas que lo rechazan, que solamente quieren quedarse con el Nuevo, pero no hay forma de entender a la perfección el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sin el Antiguo Testamento. Amén. O sea, maestro, que tienen el mismo valor, no hay uno mayor y otro menor. No, como acontecimiento histórico, digamos, ¿verdad?
porque entonces ahí entraría ya lo que es el pacto de la ley, el pacto de la gracia, que ya es otra cosa, pero estamos hablando como hechos en el transcurrir de la historia. El Nuevo Testamento tiene una gran valía, como es el Antiguo como el Nuevo. Amén. Tiene una gran valía. Maestro, nosotros sabemos que tenemos un documento compuesto por varias doctrinas, por varias culturas. Mayormente está compuesto por la doctrina y la cultura judía. ¿Qué es tan importante conocer el contexto cultural de un texto para darle la interpretación correcta al texto? Importantísimo. Es un punto central en la exégesis bíblica, o sea, para la interpretación bíblica. Si no entendemos el trasfondo cultural, no vamos a entender a perfección lo que está diciendo el autor, porque la Biblia se escribió en un espacio-tiempo, o sea, en un tiempo específico, en una cultura específica. Entonces, han surgido muchas malas interpretaciones por no tener el conocimiento de la cultura. Tú tienes, por ejemplo, grupos religiosos que afirman que las mujeres no pueden pastorear. Dios. Basado en lo que dice la carta a Timoteo, en lo que dice la carta a los Corintios, pero eso obedece a un contexto cultural. Pero cuando tú te vas a esa época, entonces te das cuenta cómo eran las cosas. Las mujeres no era lo mismo que hoy en día. La mujer tenía que estar en la casa, la mujer no podía hablar en público, porque si hablaba en público se entendía que lo hacía para llamar la atención de los hombres. Se tenía por una persona sin pudor, por una prostituta, simplemente por hablar en público. Dios. Entonces, si entendemos ese contexto, vamos a entender por qué se escribe eso en la Biblia. Pero ya en esta época, si una mujer habla en público, no es tenida por prostituta. Entonces no hay por qué no permitir que una mujer pueda pastorear. Eso es un asunto que tiene que ver con la cultura y hay muchísimos otros más así. Dios mío, entonces, maestro, quiere decir que hay conjuntos de sectas que por una mala interpretación hoy en día no aprueban que la mujer pastoree una iglesia. Eso es correcto, porque no manejan el contexto cultural. Si lo manejaran a la perfección, entonces se dieran cuenta que sí la mujer puede pastorear. Si manejaran el contexto cultural y a la vez fueran un poquito más humildes. Ay. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que en un principio no manejan estas cosas, y es lógico, porque hay que estudiar. No manejan estas cosas. Entonces entienden que una mujer no puede pastorear porque la Biblia así lo dice. ¿Qué sucede? Al pasar del tiempo van profundizando y se dan cuenta que ciertamente eso no es así. Se dan cuenta del contexto cultural y que las cosas no tienen que ser así, pero siguen manteniendo la misma enseñanza, el mismo dogma. Dios mío. Pudiéramos decir que a veces suele ser un machismo. Sí, hay machismo en cierto sentido. Dios mío, maestro. Conocemos la palabra de Dios, que no hay error en ella, pero yo quiero que usted le explique a la audiencia, ¿la Biblia es falible, sí o no? La Biblia es infalible, o sea, inerrante, a la vez no contiene errores, no se equivoca, porque si decimos lo contrario estamos diciendo que Dios se equivoca y por ende toda la base doctrinal, o sea, nuestra base doctrinal se viene abajo, porque estaría fundamentada sobre una mentira. Ahora bien, tenemos que entender algo y pongan mucha atención. La inerrancia bíblica y el hecho de que la palabra de Dios es infalible se remonta a los originales. Se remonta a los originales, no a las copias. No a las copias, porque lo que nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, estas Biblias, esa Biblia que tú tienes en la mano, son producto de copias. Son producto de copias, más copias y traducciones bíblicas. Porque, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento se escribe en griego. Nosotros tenemos aquí Biblia en español. O sea que hay que traducir del idioma griego al español. Y eso no es fácil. En lo que manejan los idiomas, saben, aún idiomas modernos, saben que hay palabras que en un idioma para traducir no hay un equivalente. Por ejemplo, hay palabras en inglés que en español no tienen un equivalente. Entonces el traductor tiene que ingeniársela de acuerdo al contexto para ver qué palabra va a colocar.
Dios. Entonces, existen malas traducciones, entonces esos errores del traductor no podemos atribuírselo a Dios. Entonces, por eso tenemos que irnos a los originales y ahí no hay errores. Por eso, maestro, es la necesidad de nosotros como ministros tener varias traducciones bíblicas. Así es. La Reina Valera, la Biblia textual, la Jerusalén. Sí. Porque puede ser que la Reina Valera lo traduzca de una manera que la Biblia Jerusalén lo traduzca de otra. Exactamente. Y así tenemos un conocimiento más amplio de lo que quiere decir el texto, y mejor fuera irnos a los originales. Pueden, por ejemplo, tener diccionarios de los idiomas originales al español, la concordancia Strong, por ejemplo, entre otro material, para poder leer en el original. El original. Sí, sería lo mejor. Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios sagrada. Maestro, sabemos que ella fue compuesta por varios hombres, profetas, sacerdotes. Dice la Biblia que ella es inspirada por Dios. Amén. Pero están los masoretas por un lado, los copistas por otro, que por un acontecimiento de salvar los mismos documentos le añadieron, le quitaron. Sí. ¿Qué son los textos espurios y los textos apócrifos? Amén. Los espurios son porciones de la Biblia que no pertenecen a un libro. Fueron colocados allí de manera posterior, bien como tú dijiste. ¿Cómo se han dado cuenta? Bueno, yendo a los manuscritos antiguos, más antiguos. Se han descubierto manuscritos bien antiguos del siglo IV, por ejemplo. Existen manuscritos. Entonces, esos manuscritos no contienen esos pasajes que son considerados espurios. Por ejemplo, tú tienes en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso se considera espurio. Aparecen manuscritos bastante tardíos. Cuando tú te vas a los más antiguos, el Códice Sinaítico, Códice Vaticano, ese pasaje no aparece. Está la perícopa o la unidad de la mujer adúltera de Juan capítulo 8. Eso no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, por cuanto no aparece en los manuscritos más antiguos, se considera que algún copista posteriormente lo colocó ahí. Amén. Gloria a Dios poderoso. Es bueno señalar que aunque esos pasajes originalmente no pertenecían a esos libros, no significa que hayan sido falsos. No significa que, por ejemplo, la historia de la mujer adúltera haya sido falsa. Lo que significa es que el pasaje no pertenecía al Evangelio de Juan. Inclusive en algunos manuscritos aparece en el Evangelio de Lucas. De Lucas, Dios. Nosotros conocemos que el cristianismo, la línea mesiánica, sale del judaísmo. ¿Qué representa el concilio de Nicea del 325 tras Constantino el Grande? ¿Qué tanto influenció la doctrina cristiana ese concilio? Amén. Bueno, era totalmente cristiano en realidad el concilio. Había una división. Por un lado estaba Arrio, obispo de Alejandría, que decía que Jesús no era Dios, o sea, no estaba de acuerdo con la deidad de Jesús, y decía que Jesús había sido creado. Por otro lado había un grupo que decía que Jesús era de una misma sustancia con el Padre y que era eterno, al igual que el Padre. Entonces esto provocó una desunión en el cristianismo en ese momento, que por eso se hace este concilio. Se debatieron otras cosas, pero fue la parte fundamental lo que motivó el concilio. Entonces, en ese concilio se determina, ¿verdad?, por votación, la deidad de Jesús, se reafirma, vamos a decir, se reafirma la deidad de Jesús y se considera entonces el arrianismo, que así se llama la doctrina de Arrio, como una herejía. Y a partir de ese momento la iglesia se unificó más. Amén. Maestro, tenemos una cita del apóstol Pablo que dice que le es conveniente al hombre no casarse. Pero en el Antiguo Testamento, en Génesis, tenemos que Dios dice
que es necesario que el hombre se case. Ahora bien, ¿qué tan importante o qué tan dañino es leer un texto y interpretarlo de una manera literal? Tremendamente mal, porque en la Biblia existen figuras literarias, existe el simbolismo, existe el símil, existe la parábola, existe el asinécdoque, existen los antropomorfismos, los antropopatismos, también existen los zoomorfismos, entre otras, son muchísimas, cientos de figuras. Entonces no podemos interpretar la Biblia de manera literal, donde quiera que la leamos, sino que tenemos que tener en cuenta estas figuras. Por ejemplo, Dios habla en el Salmo 94 de que nos cubre con sus alas. Entonces no podemos decir que Dios tiene alas. Eso sencillamente es un zoomorfismo. Un zoomorfismo es cuando a la deidad se le atribuye una característica de animal. En este caso, ¿verdad? Sería un zoomorfismo. Entonces, así sucesivamente, aparece mucho simbolismo en la Biblia que no se pueden tomar de manera literal porque vamos a sacar la Biblia totalmente de contexto. De contexto. Yo creo que una de las razones que hay tantas doctrinas es cuando nosotros le aplicamos el literalismo a todo lo que leemos. Exacto, sí. Maestro, Dios mío, el apóstol Pablo dijo en el libro de los Corintios que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Tenemos personas que le han dado una interpretación literal y han enseñado que prácticamente de que un ministro no se puede preparar. No, porque la mucha letra mata, es el espíritu. Pero cuando nosotros analizamos y entendemos que la Biblia fue inspirada por el mismo espíritu. Y en Deuteronomio dice que nosotros tenemos que leer la Biblia de día, de noche, donde quiera que estemos. Entonces, maestro, cuando nosotros le aplicamos el literalismo, suceden estas cosas. Entonces, Amén. ¿cómo usted me puede, maestro, interpretar lo que Pablo quería decir en ese momento? Amén. Está totalmente fuera de contexto pensar, ¿verdad?, que lo que dice ahí la Biblia es que no estudiemos tanto la misma palabra porque hace daño, mata la letra. O sea, es algo tremendo pensar así, porque imagínate, Dios se revela a través de su palabra. Entonces, Dios insta a escudriñarla. Pasaron tantas cosas para que esa palabra se preservara y llegara hasta nosotros. Muchísima gente murió por esa palabra. Entonces, ¿cómo es que esa misma palabra nos mata si la estudiamos? Eso está totalmente fuera de contexto. Si leemos el contexto, valga la redundancia, nos daremos cuenta que Pablo está hablando de la ley. La letra que mata, lo que él le llama letra, es la ley. Dios. La letra de la ley, que él mismo dice ahí que fue escrita en tablas de piedra. Entonces hace un contraste con el pacto de la gracia, que es a lo que se refiere como espíritu. Y entonces, así como se escribió esa letra de la ley en tablas de piedra, Dios ha escrito en nuestros corazones, ¿verdad? Sobre el nuevo pacto en nuestros corazones. Entonces, de manera que lo que Pablo está mencionando es la ley. ¿Y por qué la ley mata? Bueno, porque en el Antiguo Testamento el que adulteraba moría irremisiblemente. Lo apedreaban. Hoy en día no. No es que eso da una luz verde para hacerlo, claro que no. Pero como estamos bajo la gracia, tú puedes arrepentirte, acercarte a Dios con un corazón humilde, sencillo, arrepentido, y Él te perdona. En el Antiguo Testamento tú adulterabas y era pedraba. Entonces, por eso es que dice Pablo que la letra mata, pero el espíritu vivifica, que el espíritu es la gracia. La gracia da vida, la gracia vivifica. Entonces, nada de lo que piensa la mayoría de las personas que no se deben de preparar, es todo lo contrario. Dios mío. Y en ese mismo contexto, maestro, la salud mental a la hora de ejercer un ministerio, ¿qué tan importante es? No, tremendo, fundamental, la salud mental, el equilibrio emocional. Por ejemplo, supón que un ministro, un evangelista, tenga problemas matrimoniales de cualquier índole con su pareja. Entonces,
no sepa manejarse emocionalmente, pero estamos hablando de una persona que hace uso constante del micrófono y del púlpito. Entonces, en un momento determinado, esta persona podría transmitir esos problemas desde el púlpito y se manifiestan, por ejemplo, un mensaje machista, mensaje feminista, o sea, puede haber una descarga emocional desde el púlpito cuando no está llamado el ministro a hacer ese tipo de cosas. Un pastor, por ejemplo, con una inestabilidad emocional a la hora de aconsejar, quizás si es mujer, por ejemplo, y hay un problema con la pareja, se puede identificar más con la mujer y viceversa si es hombre, en el caso de que es un pastor, ¿verdad? Y sea el hombre que venga donde el pastor a hablar con él. O sea que hay que mantener una muy buena inteligencia emocional para poder ministrar. Dios mío. Maestro, hoy en día tenemos muchos acontecimientos atroces de pastores haciendo atrocidades, de pastores que le han soltado los púlpitos escúchame la palabra, a maniáticos sexuales. Lamentablemente. ¿Qué ha pasado con el discernimiento de la iglesia? Que están dejando entrar, le están soltando los púlpitos a pedófilos prácticamente. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que la iglesia, en sentido general, es verdad, siempre hay sus excepciones de personas, pero estamos entretenidos en muchas otras cosas, menos en lo que tenemos que estar, en cuanto a búsqueda y presencia de Dios. En cuanto a lectura de la palabra, estamos más pendientes a los celulares, estamos más pendientes a los conciertos. Tú ves que cuando hay culto de oración la iglesia está vacía, pero cuando hay concierto no cabe la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese discernimiento de espíritu y esos dones pues quieren manifestarse, pero nosotros no lo estamos dejando. Y eso es lo que está sucediendo. Nos estamos entreteniendo con cosas que no debemos. Y a veces también están las señales, porque este tipo de personas muchas veces manifiestan señales, pero por cualquier motivo la obviamos. Dios mío. Maestro, tocando ese puntico ahí, tenemos hoy en día que usted levanta un discipulado de 100 van 3, pero usted levanta un concierto, invita a un cantante y la iglesia se llena. Cuando la palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Amén. ¿Por qué la iglesia en cierto punto ignora y rechaza la enseñanza, los buenos discipulados, y se va detrás de conciertos, de luces, de espectáculos? Fíjate, eso puede ser, por lo menos en República Dominicana, que es el país donde siempre he vivido, hasta algo cultural, yo diría. ¿En qué sentido? A nosotros no nos gusta leer, no solamente la Biblia, hay poco hábito de lectura, y yo creo que eso comienza desde la infancia. Yo creo que los padres tienen que inculcar eso en los hijos, en la escuela también, ese hábito de lectura, para que entonces cuando la persona venga al Evangelio, pues tenga ese hábito de escudriñar la Biblia, porque las personas se convierten y entienden que tienen que leer la Biblia, pero como no tienen ese hábito de lectura, se les dificulta y viven más de la prédica, o sea, se mantiene, el alimento de ellos es lo que predica otra persona, y por eso el que hace uso de los micrófonos tiene que tener cuidado lo que va a enseñar, porque hay muchas personas que su Biblia es esa, Dios. Es lo que se predica en el púlpito, porque semana van y semana vienen y no leen la Biblia. Dios mío. Maestro, ¿por qué la preparación ministerial en la iglesia le cuesta tanto a un pastor preparar a un ministro, prácticamente obligarlo a tener una preparación teológica, bíblica? ¿Por qué a nosotros como ovejas no cuesta tanto la preparación, pero sí nos gusta predicar, sí nos gusta evangelizar y sí queremos el micrófono, pero no queremos coger la Biblia? Sí, es que hay mucho tabú referente a eso. Hay personas que piensan que el que estudia la Biblia, el que estudia teología, el que va a un instituto, como que el Espíritu Santo se aparta. Y piensan, ¿verdad?, que como el Espíritu Santo es que nos guía, pues las cosas vendrán así de manera providencial, o sea, de manera sobrenatural.
que Dios va a traer el conocimiento, pero no es así. Hay que estudiar, hay que prepararse. Mira, Dios llama al ministerio, claro que sí, Dios da los dones, claro que sí, pero no es coincidencia que el apóstol a la nación haya sido Pablo, porque Pablo era un hombre bien preparado. Pablo hablaba varios idiomas. Pablo era un hombre que sabía de letra. Pablo era un hombre bien preparado en sentido general. Entonces, ¿quién como él para poder llevar el mensaje a las naciones? O sea, no cogió a Pedro, él no cogió a Mateo. ¿Por qué coge a Pablo? ¿Por qué lo escoge? Pablo era un hombre sumamente preparado. Entonces, por eso ese ministerio, ¿verdad?, de llevar el evangelio a las naciones, un hombre con esta preparación que iba a ser escuchado. Dios mío. Maestro, balance entre unción y conocimiento. Claro que sí, esa debe de ser la combinación perfecta. La combinación perfecta, y exhortar a las personas a que escudriñen la Biblia, a que estudien, que vayan al instituto bíblico, que vayan a la universidad a estudiar teología y que sigan buscando a Dios, que sigan orando, porque se puede hacer de todo. O sea, usted puede estudiar la Biblia a profundidad y usted puede orar y usted puede buscar a Dios. Entonces, mantener ese balance, no hay por qué acomodarse con una. O sea, el hecho de que usted sea una mujer, un hombre de oración, no quiere decir que no lea la Biblia o que no profundice en ella, que no haga un hábito de lectura, y viceversa. El hecho de que usted sea un hombre que estudie las Escrituras no quiere decir que usted no deba de buscar a Dios también de otra forma. Entonces hay que mantener ese equilibrio. El equilibrio. Amén. Tenemos grandes hombres que sobre ellos cayó la unción de Dios poderosamente. Tenemos a un Saúl, tenemos a un Sansón, pero lastimosamente por falta de preparación perecieron. Sí. ¿La unción trae la preparación o la unción te empuja a que tú te prepares? La unción evidentemente que no trae la preparación, o al menos lo que nosotros denominamos unción. Hay una parte que es nuestra, pero nosotros entendemos que Dios, o sea, que todo va a obrar de manera sobrenatural sobre nosotros. Hay una parte nuestra, como dije hace unos minutos, o sea, tenemos que dar el paso, porque las herramientas están ahí. O sea, Dios da las herramientas, nosotros tenemos que tomarlas. Por ejemplo, Dios se revela a través de su escritura, la Biblia está ahí, pero ella no va a venir a ti. Tú tienes que acercarte a la Biblia, y lo mismo pasa también en el caso de la unción también. O sea, esas son cosas que hay que buscarla. O sea, tú puedes ser una persona que te sepa la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, y eso no implica que tú seas una persona de unción, y viceversa. O sea, que son cosas que se dan por separada, pero hay que hacer el equilibrio. Dios. Maestro, ya para cerrar esta última pregunta. Diferencia entre dogma y doctrina. Bien, eso es sencillo, en palabras, ¿verdad?, breves y claras. Un dogma es algo que pronuncia el hombre. O sea, es una enseñanza de hombre. Mientras que la doctrina es una enseñanza bíblica. Ejemplo de dogma, algo que pronuncia el hombre: la Inmaculada Concepción de la Virgen María. María siempre virgen. Esos son dogmas, porque cuando tú te vas a la Biblia, tú no ves nada referente a esto. ¿Dónde dice la Biblia que María nació sin pecado? Que es el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Dónde dice la Biblia que María, después que dio a luz a Jesús, siguió siendo virgen? ¿Dónde lo dice la Biblia? Entonces, esos son dogmas. El hombre lo establece, el hombre lo pronuncia, son inamovibles. Eso no lo toca a nadie, eso Dios. No varía. La doctrina no, la doctrina está basada en las Escrituras. Por ejemplo, ejemplo de doctrina: el pecado, la salvación. Dios mío. Maestro, para estos tiempos donde dice la Biblia que el conocimiento será expandido como las estrellas en el cielo, el papel de los maestros en las iglesias, ¿qué tanto juegan los maestros en la enseñanza del pueblo de Dios? Es fundamental, y tienen que seguirse preparando. Que no se queden simplemente con lo que el material de una escuela bíblica les brinda. Yo les exhorto que
estudien de manera profunda, que estudien teología, que vayan a un instituto, sea una universidad, pero que se preparen, porque esa es la base, esa es la columna, esa es la columna. Fíjate que la Biblia no dice, no estoy diciendo que la oración no es algo fundamental, pero la Biblia no dice que la oración nos limpie. Ahora la Biblia dice que la palabra nos limpia. Dios. Entonces la palabra es el fundamento. Fundamento, la base. Dios Amén. mío. Maestro, dé una última exhortación ahí a la audiencia de acerca de la preparación ministerial, la salud mental, emocional que tiene que llevar un ministro al pueblo. Amén. El ministro de Dios tiene que prepararse sí o sí, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Para tú poder dar, para tú poder enseñar, para tú poder aconsejar, tú tienes que prepararte. Entonces no se concibe un ministro sin preparación, y menos en estos tiempos. Que cualquier persona, sin ser cristiano, un ateo, un gnóstico, agarra a cualquier cristiano en la calle y, como decimos popularmente, se lo echa en un bolsillo. Dios. Muchísimos inconversos con más conocimiento bíblico que muchísimos cristianos, porque estamos en la era del conocimiento. Tenemos el mundo en un bolsillo, ¿verdad? Me refiero a los celulares, a la inteligencia artificial y todas esas cosas a las cuales tenemos acceso que antes no teníamos. Entonces, tiene que prepararse los miembros de la iglesia, pero no se concibe que los miembros de la iglesia tengan mayor preparación que el ministro. No se concibe. O sea, el ministro tiene que estar a la altura, tiene que tener una mayor preparación y por lo menos estar a la altura, ¿verdad?, de lo que se están preparando en la iglesia. Pero tú no puedes tener 4, 5, 6 miembros con una preparación allá en lo alto en tu iglesia y tú por debajo de ellos. Y no una cuestión de, o sea, ¿cómo diría? Competitividad. Exactamente, de competencia o prepotencia, no. Es que tu cargo, tu ministerio te lo exige. Dios mío. Wow. Esto fue un podcast de conocimiento total. Espero que la audiencia lo disfrute, lo estudie, analice y le preste mucha atención a cada palabra que el maestro nos brindó. Y esto fue Palmonte Podcast.